¿Qué te convierte en asesino? Se giró y disparó 2 veces. Una bala me dio en el brazo y la otra acabó en alguna parte. ¿Pueden los científicos identificar los factores neurológicos que llevan a las personas a cometer actos brutales? Eso les hará más deseosos y capaces de realizar actos violentos. ¿Los asesinos nacen o se hacen? Es una sensación fuerte que empuja a una persona a la venganza y la violencia. No fue una casualidad, ni un hecho al azar. Fueron 50 semanas de asesinatos planeados. ¿Y cuál es el más malvado? Existe una escala para medir los rincones más oscuros del comportamiento humano. Evalúa el crimen y la mente del criminal. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, esta escala de 22 niveles intenta determinar quién tiene el perfil de un psicópata. En la mente del asesino. En 1972, Edmund Kemper conducía por las carreteras de Santa Cruz, California, en busca de autoestopistas. Torturó y descuartizó a sus víctimas, que llegaron a ser 10. 1978, Sacramento, California. Unas voces le dijeron a Richard Chase que se comiera los órganos y bebiera la sangre de seres humanos o moriría. Asesinó a 6 personas. 2002, Houston, Texas. Clara Harris descubrió que su marido tenía una aventura. Le dio un ataque de celos y lo atropelló en un aparcamiento. Observó cómo moría. ¿Por qué matan las personas? ¿Los asesinos son gente normal que llega a extremos violentos? ¿Sus actos de maldad están motivados por traumas infantiles? ¿O son la consecuencia de una disfunción cerebral? Los científicos están utilizando diferentes técnicas para descubrir qué hay dentro de la mente de un asesino. El Dr. Michael Stone es el creador de la escala de maldad de 22 niveles. Durante décadas ha investigado el concepto de maldad, examinando los crímenes más horrorosos cometidos por los asesinos más brutales del mundo. A menudo me preguntan los puntos en común entre asesinos y si estos son productos de su propia naturaleza o del entorno. Recientes investigaciones revelan cómo y por qué la gente se vuelve asesina y qué les hace diferente del resto de nosotros. Los investigadores pueden utilizar ahora la resonancia magnética y otras tecnologías para investigar las causas fisiológicas del comportamiento humano. Pero simples experimentos psicológicos también pueden dar resultados importantes sobre la mente humana. El Dr. Roy Baumeister estudia el autocontrol, la violencia y la agresividad en la Universidad de Florida. Cree que la motivación de muchos actos violentos se puedan deber a algo que todos experimentamos: el rechazo social. Sentirse aceptado es básico para nuestra supervivencia. Creo que lo que le pasa a la gente rechazada es que su sistema emocional se cierra. La mayoría de la gente que ha cometido crímenes importantes, asesinatos en colegios o asesinos en serie, se han sentido rechazados y excluidos por mucha gente. Baumeister tiene la teoría de que la exclusión social, ser aislado por la familia o los amigos, puede cambiar a las personas física y psíquicamente, disminuyendo su capacidad de sentir dolor. Esto puede dar paso a la violencia o al asesinato. El sentimiento de que los demás no te quieren, que no te quieren alrededor, que no quieren estar contigo. Esto pulsa algunos botones de la psique y aunque algunas personas lo llevan de manera más constructiva, a otras les lleva a una explosión de violencia. Los sentimientos de rechazo desataron una de las espirales de asesinatos más aterradoras de la historia de Nueva York. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata.
El doctor Roy Baumeister cree que el rechazo social puede cambiar a las personas física y psíquicamente y llevar a actos de violencia e incluso asesinato. Esto podría explicar el caso del hijo de Sam, conocido asesino de Nueva York. Richard David Falco nació en Nueva York en 1953. Fue entregado en adopción inmediatamente y criado por Nathan y Pearl Berkovich. David creció entre sentimientos de rechazo. Cuando era adolescente, su madre adoptiva murió y poco después su padre adoptivo se fue a Florida. Berkovich estaba cada vez más aislado. Vivía solo y tenía pocos amigos. En mayo de 1975 encontró a su madre biológica y contactó con ella. Descubrió que tenía una hija. Quedó conmocionado por el hecho de que se hubiera quedado con su hermana y no con él. Un año después, disparó a 2 mujeres. La atención que captó de los medios de comunicación fue contraproducente. Empezó a enviar cartas a la policía y a los periódicos prometiendo más crímenes. Su amenaza duró 19 meses y confesó haber matado a 6 personas. Cuando por fin la policía le arrestó, dijo: «Soy el hijo de Sam. ¿Por qué habéis tardado tanto?». El doctor Roy Baumeister cree que los sentimientos de soledad y rechazo podrían haber alimentado la matanza de Berkovich. En un experimento diseñado para descubrir si tales sentimientos pueden llevar a la violencia, el doctor Baumeister midió primero el umbral de dolor físico de los sujetos. Entra una persona y evaluamos el dolor mediante un pequeño dispositivo que se coloca en el dedo y aumenta gradualmente la presión. Los sujetos indicaron cuándo empezaban a sentir dolor y cuándo éste se volvía insoportable. El propósito de este primer paso es tener una medida de la sensibilidad al dolor que siente una persona. El doctor Baumeister creó entonces un sentimiento de rechazo social. Los participantes rellenaron un test de personalidad que les dijeron que formaba parte de la investigación. Pero en vez de darles el resultado real, a algunos les dijeron que su test indicaba que tendrían una vida solitaria. Puede que tengas amigos y relaciones ahora, pero cuando tengas 20 y tantos, la mayoría te habrán abandonado. Después de experimentar este rechazo, volvieron a examinar a los sujetos. Administramos la misma cantidad de dolor que la primera vez, y esto nos permite ver que la sensibilidad de la persona hacia el dolor ha cambiado. El rechazo parecía tener un efecto importante. Están como adormecidos. Estarán ahí sentados un buen rato hasta que digan que les empieza a doler. No parece que les moleste tanto. Baumeister no está seguro de por qué la gente que ha sido rechazada socialmente desarrolla una resistencia mayor al dolor. Pero cree que la experiencia física del dolor no es lo único que cambia. La sensibilidad emocional de una persona también puede verse disminuida. La incapacidad de los sujetos para registrar su propio dolor podría convertirse en incapacidad para reconocer el sufrimiento de otros, disminuyendo así la empatía. La empatía nos impide hacer cosas crueles, violentas o dañinas para los demás, y si la gente pierde la capacidad de lamentar lo que les pasa a los otros, tendrán más predisposición y serán más capaces de cometer actos violentos. ¿Pero está comprobado que una falta de empatía supone ser más propenso a matar? En el caso de David Berkovich, el rechazo de su madre biológica y la muerte de su madre adoptiva podría haber afectado a su sentido de la empatía. Pero si quieres especular sobre los efectos del rechazo acumulado, si esta falta de empatía se podría volver crónica y entonces sentirla todo el tiempo, sería un pensamiento perturbador. Parece una extensión muy probable de los patrones que hemos observado. A lo largo de la historia, muchos asesinos han tenido pasados llenos de rechazo, tanto en su infancia como de adultos. La variedad de sus crímenes cubre el espectro completo de mi escala, desde los debidos a impulsos hasta la tortura, y sugiere que el rechazo y aislamiento social seguro que tiene alguna conexión con la violencia.
Algunos asesinos parecen predispuestos a la violencia por el rechazo y el aislamiento. Eso sugiere que todos podemos ser potencialmente asesinos. Pero también podría ser posible que el cerebro de algunas personas fuese diferente al de otros. Quizás existe una explicación fisiológica a ciertos criminales, como Edmund Kemper. No fue una casualidad, ni un hecho al azar. Fueron 50 semanas de asesinatos planeados. Santa Cruz, California, 1972. Edmund Kemper conducía su coche. Una noche recogió a 2 autoestopistas universitarias y las mató. Llevó los cuerpos a casa y las descuartizó. Guardó algunos miembros del cuerpo en el congelador como trofeos y esparció los restos por la costa californiana. En los 12 meses siguientes asesinó a otras 5 autoestopistas. Para finalizar, golpeó y decapitó a su madre mientras dormía. El total, 10 muertes. ¿Cómo puede una persona tener tanta crueldad? Sin empatía es muy difícil ser compasivo porque necesitas comprender el estado emocional de los demás. Marco Iacoboni es neurocientífico en la Universidad de California. Cree que tanta brutalidad puede estar causada por una disfunción en las células cerebrales conocidas como neuronas espejo. Las neuronas son el pilar del comportamiento social en nuestro cerebro. Iacoboni estudia el papel que juegan las neuronas espejo en la empatía y la violencia. Cree que estas neuronas le dicen al cerebro cómo leer e interpretar estos sentimientos. Se supone que mis células cerebrales reaccionan cuando estoy angustiado y hago gestos faciales que expresan mi angustia. Y las mismas células reaccionan cuando veo a otras personas angustiadas. Iacoboni cree que las personas cuyas neuronas espejo no funcionan correctamente no pueden sentir empatía, y la incapacidad para reconocer el dolor que sienten otros provoca un probable comportamiento violento. Para probar esta hipótesis, Iacoboni realizó resonancias magnéticas a los cerebros de los sujetos mientras les enseñaban imágenes de personas expresando felicidad o fastidio. Primero les dijeron que simplemente observaran las imágenes, después que imitaran las emociones. Los resultados fueron asombrosos. Las imágenes del cerebro mostraron que las neuronas espejo se comunican entre 2 partes del cerebro. La actividad neuronal empieza en la región responsable del movimiento muscular. Las neuronas espejo ordenaron al cerebro que reflejara la acción observada. Entonces, las células enviaron señales a los centros emocionales del cerebro, comprendiendo así la emoción percibida. El proceso conecta una acción con una emoción, haciendo que la empatía sea posible. Cuando siento ciertas emociones, las expreso con mi cuerpo y con mi cara. Iacoboni validó su teoría probando a sujetos especiales. Pacientes autistas que no suelen tener la habilidad de empatizar. Quiero que apuntes a la cara que muestra cómo se siente la imagen. Enséñame la enfadada. Los autistas saben describir emociones. Enfadada. Avergonzada. Pero a muchos les cuesta sentirlas o expresarlas. Muéstrame felicidad. Las resonancias magnéticas de los autistas mostraron poca actividad de las neuronas espejo. Cuanto más profundo es el autismo, menos actividad en las neuronas. No hay correlación entre autismo y violencia, pero Iacoboni cree que el desapego entre neuronas espejo y los centros emocionales del cerebro
puede inhibir la empatía y ayudar a explicar la tendencia hacia la violencia. Un estudio mayor podría explicar la falta de empatía mostrada por asesinos como Edmund Kemper. Una discapacidad física o defecto en el cerebro puede jugar su papel en la violencia o el asesinato. Mientras que la violencia generada por dicho defecto puede ser extrema, hay pocos ejemplos de ello. Sin embargo, otras perturbaciones potenciales dentro del cerebro pueden causar violencia y asesinato. Al combinar rechazo social y discapacidad física en el cerebro pueden influir en la violencia o el asesinato. La enfermedad mental es un factor clave de los asesinos delirantes que arremeten contra una realidad falsa. Los delirios y la realidad distorsionada que crean puede llevar a las personas al asesinato. La conexión entre crimen y enfermedad mental es evidente en algunos casos. Sacramento, 1978. Richard Chase, de 27 años, oía voces que le decían que bebiera la sangre y comiera los órganos de otras personas para sobrevivir. Llevó a cabo una masacre que se saldó con 6 muertes. Chase sufría de esquizofrenia, una enfermedad mental que afecta al 1% de la población. Aquellos que sufren esta enfermedad pueden experimentar una realidad alternativa llena de voces y percepciones distorsionadas. Durante muchos años, no estaba claro si la esquizofrenia era un trastorno psicológico o estaba causada por cambios físicos en el cerebro. Ahora los investigadores pueden adentrarse en los cerebros de los pacientes esquizofrénicos. Uno de los misterios es qué sucede en el cerebro cuando la esquizofrenia tiene lugar. El doctor Paul Thompson es neurólogo en la Universidad de California. Lo que nos interesa es saber si podemos analizar a la gente con esquizofrenia e intentar comprender lo que sucede en el cerebro cuando experimentan delirios, psicosis y alucinaciones. A lo largo de 5 años, Thompson realizó 3 resonancias magnéticas a 12 pacientes esquizofrénicos. Su objetivo era crear una película con imágenes de cómo afecta al cerebro la esquizofrenia. El primer análisis lo hizo poco después del diagnóstico. Y esto es cuando el paciente desarrolla los primeros signos de que escucha voces, tiene sensaciones irracionales y una incapacidad de distinguir si los sonidos son reales o están en su cabeza. Cuando examinó los datos, Thompson descubrió algo importante. Cuando empezamos pensábamos que quizás los cambios eran psicológicos. Lo que vimos realmente era una ola de pérdida de tejido. Así que cuando el paciente tiene los primeros signos de alucinaciones y delirios, está perdiendo rápidamente tejido cerebral. En el primer año de la enfermedad, los pacientes perdieron el 5% de su tejido cerebral. 2 años más tarde, se hizo un nuevo escáner. Las imágenes revelaban una importante progresión. La mayor sorpresa es que aunque el daño empieza en la zona trasera del cerebro, hay una avalancha de pérdida de tejido cerebral que acaba en la zona delantera. Una de las cosas que se ven aquí es la pérdida de materia gris que avanza como si fuera un incendio forestal. Las últimas resonancias realizadas 5 años después del diagnóstico mostraban que el daño se había extendido a los lóbulos frontales, la región del cerebro responsable del raciocinio y otras funciones importantes. Esta es la zona donde cobran sentido todas las percepciones. Según avance la ola de pérdidas, empezarás a tener pensamientos destructores o delirios sobre quién eres, o incluso que no entiendas nada de lo que pasa en el mundo. 5 años con la enfermedad terminan con un déficit del 25%. Un cuarto del tejido cerebral se ha perdido por la esquizofrenia. Estas células nunca pueden ser sustituidas. Los descubrimientos del Dr. Thompson ofrecen una visión de la naturaleza de la esquizofrenia. Físicamente ataca al cerebro de manera que cambia las percepciones y crea el delirio. La esquizofrenia de Richard Chase cambió la habilidad para percibir la realidad y sus delirios le empujaron a la violencia.
Los criminales movidos por su enfermedad mental están esparcidos a lo largo de mi escala. El factor común es que muchos, como Richard Chase, han creado una realidad distorsionada o delirante. Su fe en el mundo que han creado les puede hacer desesperados e increíblemente peligrosos. Esperamos que la ciencia pueda descubrir los misterios que les llevan a matar. Mientras que la enfermedad mental es bastante común en criminales violentos, solo un pequeño porcentaje de esquizofrénicos comete actos violentos. Un científico cree saber por qué no hay tendencias violentas en este grupo minoritario. Los cerebros de estas personas están conectados de diferentes maneras. Podría ser más probable que cometan actos violentos porque son incapaces de detener sus impulsos. Perfil de un psicópata. El doctor Michael Stone está examinando el papel que juega la enfermedad mental a la hora de hacer que los asesinos cometan sus actos. Algunos de los crímenes más terroríficos, como los de Richard Chase, el llamado vampiro de Sacramento, pueden ser atribuidos a los devastadores efectos de la esquizofrenia. Solo un pequeño número de ellos son violentos. Pero un científico tiene una teoría sobre el por qué se desarrollan las tendencias violentas en esa minoría. Lo que intentamos hacer es ir un paso más allá estableciendo una relación entre la esquizofrenia y la violencia. Robert Schuck es investigador en el Departamento de Psicología de la Universidad del Sur de California. Estudia a un grupo de sujetos violentos que, además de esquizofrenia, sufren un trastorno de personalidad antisocial. El principal elemento que caracteriza el trastorno de personalidad antisocial es un desprecio absoluto por los derechos y el bienestar de los demás. Esta gente no sigue normas, rompe constantemente las reglas y no mostrarán ningún remordimiento por las cosas que han hecho. Schuck cree que las personas que sufren ambas enfermedades son propensos al comportamiento violento. Para probar esta teoría, realizó un experimento que se centraba en una región crucial del cerebro, el córtex prefrontal. Recibimos impulsos muy intensos de las zonas inferiores del cerebro y el córtex prefrontal dice, no actuaré según estos impulsos. Nos impide actuar de manera violenta en el día a día. Es como los frenos del coche. Si su teoría es correcta, las personas con esquizofrenia y desorden de personalidad deberían mostrar anormalidad en su córtex prefrontal. Los sujetos oyen una serie de tonos. Cuando entra algo nuevo en nuestro entorno, nuestros cuerpos reaccionan a nivel biológico. Cuando el sujeto oye el estímulo por el auricular, el cuerpo reaccionará con una respuesta como diciendo, ¿qué es? Los cuerpos de los sujetos respondieron produciendo una pequeña cantidad de transpiración que fue medida por electrodos en los dedos. Estas reacciones se controlan mediante el córtex prefrontal. Cuanto más transpira una persona, mayor actividad en su córtex. Cuando los sujetos se acostumbraban a un tono, se producía un nuevo sonido de alarma. Lo que queremos ver es si sus cuerpos responderán a sonidos con más sentido social. Como se esperaba, los sujetos con ambas condiciones mostraron en el córtex una respuesta menor que los sujetos sanos. Los cerebros de estas personas están conectados de manera diferente. Así que tenemos algunos cuyo córtex prefrontal no está funcionando. Serán más proclives a cometer actos violentos porque son incapaces de detener sus impulsos. Lo que puede estar sucediendo es que estas personas estén sufriendo por partida doble. Experimentan los déficits asociados a los síntomas de la esquizofrenia y también experimentan los síntomas de la personalidad antisocial.
Tienen un riesgo doble de actuar violentamente de un modo criminal o antisocial. Pero ni siquiera los múltiples trastornos psicológicos pueden explicar el comportamiento de algunos asesinos. La enfermedad mental es un factor contribuyente entre muchos de los asesinos que he investigado, pero también he encontrado aquellos que confían en su elevada inteligencia para cometer un asesinato y eludir a la justicia. En estos casos es bueno tener un cerebro aparentemente sano que puede ser letal. 1983. Diane Downs declaró que un autoestopista le disparó a ella y a sus 3 hijos, matando a uno de ellos. Se giró y disparó 2 veces. Una bala me dio en el brazo y la otra acabó en alguna parte. Downs se mostró como una víctima ante los medios de comunicación. Todo lo que sea para encontrar al que disparó a mis niños. Pero entonces, una de las hijas de Downs, que sobrevivió, pudo ser capaz de contar los hechos reales. Fue su madre quien apretó el gatillo. Diane Downs había engañado a la policía y a la sociedad durante meses sobre su despiadado crimen. El doctor Scott Faro de la Universidad de Temple en Filadelfia estudia la neurología de la mentira. Quiere determinar si el cerebro opera de forma diferente cuando la gente está mintiendo comparado con los que dicen la verdad. Tenía 11 voluntarios para el experimento. Como parte de su test de hoy, le voy a pedir que dispare una pistola con la izquierda en vez de la derecha. Apriete el gatillo. Se pidió a 6 sujetos que dispararan con una pistola. Entendido. Lo haré. E imaginaran que estaban en la escena del crimen. 5 no dispararon. Después los sujetos se colocaban en un aparato de resonancia magnética y el doctor Faro monitorizaba la actividad de los cerebros. Va a oír una serie de preguntas. El objetivo es intentar engañar. Tiene que mentir. ¿Hoy es martes? No. ¿El doctor Faro le hizo disparar una pistola? No. ¿Disparó esa pistola? No. Nuestra teoría era que habría mayor activación en el cerebro al mentir. Podemos mostrar y probar que hay más zonas activadas en el cerebro dentro del grupo que mintió si lo comparamos con el grupo que dijo la verdad. Los análisis mostraron que al mentir hubo actividad en 14 partes del cerebro, el doble de cuando los sujetos dijeron la verdad. El rojo representa de nuevo las zonas exactas que se activan en diferentes partes del cerebro en el grupo que mintió. Las partes del cerebro activadas al mentir implican emociones y actividades de alto funcionamiento como la inhibición, la memoria o la planificación. En cierto sentido, cuando las personas mienten, son más inteligentes que cuando dicen la verdad. El cerebro tiene que trabajar más cuando estás mintiendo porque el sujeto está intentando engañar y superar una prueba en la que se ha dado una respuesta opuesta. Cuando alguien te engaña, tienes que bloquear una respuesta natural. También debes bloquear una respuesta emocional para que la culpa, la ansiedad, la frustración y el temor sean bloqueados. Las respuestas de memoria del cerebro también deben estar bloqueadas, ya que tienes un recuerdo claro de que ese crimen se cometió. Cuando dices la verdad es relativamente sencillo. ¿Esta función cerebral aumentada podría facilitar que los mentirosos cometieran crímenes? Los asesinos embusteros y maquinadores como Diane Downs utilizan su inteligencia para evitar ser detenidos. Sus crímenes son a menudo despiadados porque, a diferencia de aquellos con enfermedad mental, ellos son conscientes y completamente responsables de sus actos. Por desgracia, la gente con más talento puede ser la más mortal. Diane Downs formaba parte de una minoría. 1 de cada 5 asesinos es mujer. Los hombres tienen la reputación de ser el género más violento y las estadísticas lo suelen apoyar. Más del 80% de los homicidios en Estados Unidos son cometidos por hombres. Esto plantea la pregunta de si hombres y mujeres tienen diferentes resortes para el asesinato y cuáles son esos resortes. Junio de 1996, Biddeford, Maine. Samuel y Lucinda Collins llevaban 10 años casados y tenían un hijo de 8 años.
Los amigos y vecinos les consideraban una pareja afectuosa y una familia feliz. Semanas más tarde, Samuel descubrió que su mujer tenía una aventura. La apuñaló hasta la muerte ese mismo día. 2002. David y Clara Harris parecían tener la vida perfecta. Hijos, un negocio próspero y una casa preciosa. Pero Clara se enteró de que David se veía con otra mujer. No estaba dispuesta a perder su matrimonio e intentó volverse más atractiva haciendo deporte y bronceándose en un solarium. Le pidió a David que no volviera a ver a su amante y él aceptó. Pero cuando Clara le vio salir de un hotel con su amante, lo atropelló con su coche. Murió en el aparcamiento. El motivo de esos asesinatos fue ese sentimiento humano tan primario, los celos. Pero no está claro que sean iguales en los hombres y en las mujeres. El doctor Randy Larson de la Universidad de Washington cree que los celos son una pasión que se desarrolla de diferente manera en hombres y mujeres. Para probar esta teoría invitó a 55 personas a participar en un estudio psicológico. Siéntate, por favor. Vinieron al laboratorio individualmente para una sesión de 2 horas. Te pondré 2 electrodos en la frente. El primero aquí. Con el polígrafo, el doctor Larson midió 3 indicadores de estrés. Te pasaré el cable por detrás de la oreja. Movimientos musculares involuntarios, niveles de transpiración y frecuencia cardíaca. Y el segundo. Estos indicadores también pueden utilizarse para calibrar el nivel de celos que siente una persona. Las medidas fisiológicas están fuera del control voluntario, así que son como una línea directa hacia el sistema nervioso, la respuesta de tranquilidad o lucha que tenemos. ¿Listos para empezar? Aquí tienes un botón para que aprietes cuando tengas la imagen en tu mente. Para estimular celos en los sujetos, el doctor Larson les estimula una traición emocional. Piensa en una relación amorosa actual o que hayas tenido en el pasado. Imagina que esa persona se interesa por alguien que no eres tú. Imagina que tu pareja se está enamorando y creando un vínculo emocional con esa otra persona. Cuando los sujetos se imaginan claramente la situación, aprietan el botón. El polígrafo recoge los niveles de estrés durante 20 segundos. El doctor Larson repite el proceso. Muy bien, relájate. Ahora tienes que imaginar otra cosa. Piensa en una relación romántica seria. Pero esta vez les cambiaba la situación. Imagina que descubres que tu pareja mantiene una relación sexual con otra persona. Intenta imaginar tus sentimientos si te pasara eso. Los sujetos masculinos tuvieron una mayor reacción a la traición. Contrasta que para ellos el hecho de que su pareja se enamorara de otra persona era claramente más estresante.
¿Las averiguaciones del Dr. Larson surgen del historial delictivo? Clara Harris intentó salvar su matrimonio después de enterarse de la relación de su marido con otra mujer. Pero cuando le vio con su amante después de prometer que acabaría con la relación, sintió amenazado su matrimonio y perdió los estribos. Samuel Collins no esperó a averiguar la relación amorosa que tenía su mujer antes de apuñalarla. El Dr. Larson cree que las diferencias de género y la violencia en los celos han evolucionado durante miles de años. Somos los receptores de nuestro pasado evolutivo, los hijos de nuestros antepasados. La idea es que quizá llevemos con nosotros esas tendencias psicológicas que nuestros ancestros desarrollaron para resolver estos problemas. Y la reproducción sexual a largo plazo es uno de ellos. Los hombres y las mujeres se aparean por la misma razón: transmitir sus genes a la siguiente generación. Pero en términos de evolución, cada sexo tiene retos diferentes. Para un hombre, en nuestro pasado evolutivo, el peligro sería que su pareja copulara con otro. Las mujeres siempre tenían la certeza de que el bebé era suyo. Los hombres no. Y los celos pueden haber evolucionado como un mecanismo para preservar a su pareja y ser sensible a la infidelidad. Básicamente para certificar que el hijo que tiene su pareja es suyo. Para la mujer no es una preocupación que su pareja copule con otra persona. Eso no afecta a su probabilidad de transmitir los genes. Que el hombre esté cerca y la ayude a educar el bebé, eso ya asegura los genes para la siguiente generación. Lo que más teme la mujer es la pérdida de ese compromiso por parte del hombre. Los celos son un fuerte sentimiento que empuja a las personas a la acción, la venganza y la violencia. Esta fuerza era funcional en el pasado, pero ya no lo es tanto. Puede que sea un rasgo disfuncional hacia la violencia. Clara Harris y Samuel Collins estuvieron motivados para matar por un sentimiento primario por el que todos tenemos algo: celos. El hecho de que sus celos románticos se vieran disparados por circunstancias diferentes que causaron el mismo resultado revela que mientras que los hombres son más impulsivos en sus actos violentos, las mujeres son igualmente capaces de asesinar. Los celos pueden llevar a cometer actos de violencia terribles. Unos parecen haber sido manipulados por otros para convertirse en asesinos. Algunos científicos creen que este fenómeno tiene sus orígenes en una cualidad inherente a todos nosotros. Perfil de un psicópata. La investigación científica muestra que la enfermedad mental, el rechazo social e incluso pasiones como los celos pueden ser catalizadores del asesinato. Pero ¿puede una persona sana, sin traumas psicológicos ni enfermedades mentales, querer matar a otro ser humano? La mayoría de nosotros no tenemos un pasado criminal y pensamos que somos incapaces de llegar a la violencia extrema o al asesinato. Pero la historia ha mostrado que los que parecen más inocentes también son capaces de actos horribles según qué circunstancias. Tex Watson era un gran estudiante y deportista. Leslie Van Houten, hija de una profesora, era muy popular en secundaria. Susan Atkins cantaba en el coro del colegio y de la iglesia. Era una chica tranquila y reservada. Patricia Krenwinkel se formaba en la catequesis. Quería ser monja. Todos procedían de familias estadounidenses de clase media. Agosto de 1969. Watson, Van Houten, Krenwinkel y Atkins iniciaron una matanza que dejó 7 muertes. Eran seguidores de Charles Manson. Adolescentes aparentemente normales que se habían transformado en violentos asesinos. La causa reside en una debilidad fundamental de la psique humana: la poderosa necesidad de pertenecer a un grupo. En los años 50 el psicólogo Solomon Asch fue de los primeros en examinar este fenómeno.
Ash decidió que quería ver si había algo raro o especial en la gente que seguía a líderes chiflados, o si una persona normal podría entrar bajo las circunstancias adecuadas. El experimento de Ash es mítico entre los psicólogos como el doctor Benjamin Zablocki. La preocupación de Solomon Ash era la pertenencia, y quería ver si podía establecer una situación experimental en que la gente pudiera estar influida por la presión social para negar a los propios sentidos y coincidir con la opinión del grupo en una pregunta que tenía que ver con la longitud de unas líneas. La prueba comenzó colocando al sujeto en una habitación con un grupo de actores. Aquí está la primera imagen. Se les mostró a todos un par de tarjetas. La primera tiene una línea dibujada, mientras que la segunda tiene varias. Todos los participantes tenían que elegir la línea que casaba con la de la primera tarjeta. Todos los actores que simulan ser sujetos experimentales dan la respuesta incorrecta. B. Después de que todos los actores dieran la respuesta incorrecta, B. El turno es B. para el sujeto real del experimento. El experimento probaba si el sujeto ignoraría al grupo y respondería correctamente, o si la presión de la pertenencia le haría dar la respuesta incorrecta. Es la A. Inicialmente muchos dieron la respuesta correcta, aunque a regañadientes. La mayoría dudan. Muestran externamente el conflicto que tiene lugar en su interior entre el deseo de formar parte del grupo y el de seguir la evidencia que ven con sus propios ojos. El experimento continuaba y la mayoría de los sujetos cambiaba su respuesta. La A. 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 La A. Se descubrió que el 75% de los sujetos experimentales negaron la evidencia que habían visto para ir acorde con lo que había dicho la otra gente. No era porque tuvieran una razón legítima de no estar seguros, pero enseguida se esfumaba por el poder de compartir la opinión unánime del grupo. Entre los científicos este comportamiento se conoce como pensamiento grupal. Ilustra el poder que ejercen los líderes de sectas cuando crean un pensamiento grupal entre sus seguidores. Charles Manson era capaz de controlarles a distancia. Lo interesante y que da miedo al mismo tiempo sobre la familia Manson es que el propio Charlie no estaba presente en ninguno de los famosos asesinatos, los de Tate y LaBianca, que llevaron a cabo sus seguidores. Había lavado tanto el cerebro de sus seguidores con la experiencia de la secta que realizarían estos actos aunque Charlie Manson no estuviera allí para supervisarlos. Es un paso enorme en la sumisión de pesadilla que se aprecia en las sectas. Manson convirtió en asesinos a un número de personas aparentemente equilibradas. Eso sugiere que dentro de nosotros hay una cierta vulnerabilidad, por lo cual, si se dan una serie de factores, podemos realizar actos que no creíamos posibles. Los científicos continúan investigando los factores que llevan a las personas a matar e intentan descubrir los secretos que acechan la mente del asesino. Y el Dr. Stone continuará intentando comprender a los asesinos, esperando ser capaz algún día de entender y así prevenir los actos más malvados.